Profesor don Román Gubern Garriga Torres. El Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, a iniciativa del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos y académicos, os ha nombrado doctor honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora en su nombre el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros compañeros. Bueno, yo soy niño de la guerra civil y de la posguerra, ¿no? Y por tanto, la posguerra española era tristísima, tristísima. Incluso para un chico de una familia burguesa que no tuvo problemas materiales ni económicos. Era un mundo que incluso para un niño que no tenía conciencia política, era un mundo opresivo, de alguna manera, ¿no? Y el cine se convirtió en el refugio, en la caverna de los sueños, en donde nos metíamos para viajar con la mirada a Nebraska y a Polinesia y tal, y realmente entré en el cine un poco por vicio de evasión, y debo decir que el primer cine que percibí de una forma distinta a la mera consolación a la que me refería fue el cine negro americano, que por supuesto yo no sabía que se llamaba cine negro americano, que llegó a los años 40, los años del hambre. Porque así como todas las películas acababan con un final feliz y con el chico y la chica se querían y se casaban y tal, claro, el cine negro de pronto daba una mirada sobre el ser humano de sus aspectos más sórdidos, las aristas más agresivas, la ambición, la venganza. Y yo que ni había leído nunca, ni sabía quién era Raymond Chandler, ni Dashiell Hammett, ni sabía que se llamaba cine negro, ese cine me interesó especialmente porque vi que era distinto del otro, ¿no? Y esa fue tal vez la primera vez que vi el cine con la mirada distinta. Y luego ya vino, por mi generación, el cine italiano neorrealista, el poco cine neorrealista que dejó la censura pasar, porque la mayor parte de grandes obras fueron prohibidas. Y entonces esto me enseñó que el cine era un medio cultural de comunicación, y efectivamente cuando en la universidad se puso en marcha un cineclub me propusieron dirigirlo porque sabían que yo era cinéfilo. Yo con gran irresponsabilidad, porque realmente no sabía nada, tenía un par de libritos, apenas nada. Me acuerdo de un viaje a Ginebra con mis padres que me compré la historia del cine de Sadoul, ¿no? En francés, pero en fin, era un inepto, pero en fin me atrevía a dirigir el cineclub, y esa fue la primera vez en que el cine se convirtió un poco en un arma de resistencia cultural contra la dictadura, porque las catacumbas eran las catacumbas donde discutíamos las películas con una mirada crítica, hablábamos de temas a veces extrapolíticos, de la libertad humana, del sufrimiento, etcétera, y por tanto contribuyó profundamente a mi formación. Y luego ya, claro, viví en París, viví el año 58-59 en París, y un poco fue un exilio, también un exilio porque el clima era irrespirable, ¿no? Yo había estudiado Derecho, por razones familiares no me interesaba, el Derecho no me interesaba, estuve un año en París, trabajé en la UNESCO, y cada tarde iba a la Cinemática Francesa del famoso Henri Langlois, del mítico Henri Langlois, al cual conocí. Y allí, claro, allí vi todos los clásicos, y allí pues, mi verdadera formación cultural en cine la hice en París, ¿no? Y a la vuelta una editorial me propuso que hacían unas monografías que era historia de la ciencia, historia del arte, historia del traje, no sé qué. Dijo, oiga, ¿por qué no nos hace una historia del cine dentro de esa colección? Que es el único que ha sobrevivido, porque se ha seguido reeditando repetidamente, porque además la historia de la ciencia y del arte nunca más se supo, ¿no? Y ese fue un libro que se vendía muy bien y se tradujo al italiano inmediatamente, ¿no? Y no se tradujo en Estados Unidos por mi mala fortuna o por mi estupidez, porque en una feria de Frankfurt pasó un editor muy importante, Simon & Schuster, de Nueva York, y estuvo mirando con atención el libro, y el editor al volver de Frankfurt me dijo, oiga, ¿no tiene usted que ir a Estados Unidos? Pues casualmente, porque ha pasado el de Simon & Schuster y se está mirando con interés su libro, y si usted va allí, pues sí, consigue y tal. Y entonces yo fui a Nueva York, efectivamente, tenía que ir a Estados Unidos,
Y los americanos tienen una gran virtud que van al grano enseguida, no dan rodeos. Y al cabo de 5 minutos de hablar me dijo, mire usted, si usted nos trae la traducción en inglés del libro, lo publicamos. Pero yo tenía pues 31 años y me decía, joder, voy a encargar en el Nacional Libre, pagar un traductor, que coñazo, que lío, tal. Y abdiqué, fue el mayor error de toda mi vida profesional, fue haber renunciado a traducir, a buscar un traductor para hacerlo, porque en ese momento en el mercado de habla inglesa prácticamente no había ninguna historia de cine mínimamente solvente, de cierta envergadura, digamos, ¿no? Y bueno, y me convertí y empecé enseñando historia de cine en California, porque huyendo del franquismo, pedí una beca y estuve un año en el Instituto Tecnológico de Massachusetts invitado, y al acabar esta estancia de un año fui para conocer el país hasta California, parándome en Chicago y en Las Vegas y aquí y allá, y me ofrecieron quedarme a dar un curso sobre historia del cine europeo hasta la Segunda Guerra Mundial. De modo que yo empecé mi enseñanza de cine en inglés, en lengua inglesa, en California. Y ya cuando murió Franco, y por cierto había muchos exiliados, entre ellos el ilustre profesor Aranguren, que estaba en Santa Bárbara, y nos veíamos con frecuencia porque habíamos creado un comité pro España democrática y había una conspiración simbólica puramente desde California de los antifranquistas, ¿no? Y claro, cuando murió Franco pues se planteó el tema de volver o no volver. Creo que con Aranguren no hablamos qué hacemos, qué no hacemos, aquí qué pintamos aquí, España va a cambiar, España va a ser democracia. Y me regresé a España. Y entonces, bueno, me regresé a España en condiciones muy precarias, porque claro, supuso un bajón de sueldo, de categoría, de medios, aulas masificadas, en fin, un desastre que me produjo una depresión. Tuve que ir al psiquiatra a curarme una depresión reactiva, que se llama, de ser un catedrático bien pagado en California, a convertirme en algo que se llamaba encargado de curso interino, que era realmente el botones, y sin medios, sin proyectores y sin nada, un desastre. Pero la UCD tuvo un gesto que le honra a Adolfo Suárez o a su equipo, y es que hizo una operación para rescatar los profesores exiliados o represaliados, que había muchos, entre ellos Carlos Castilla del Pino, en fin, Julio Carabaroja, José Vidal Beneito, etcétera, etcétera. Y el Consejo de Rectores preparó una lista previo currículum vitae, y aprovechando una ley del franquismo, que luego ya se derogó, nos hicieron catedráticos sin oposiciones, extraordinarios en virtud del currículum, para recuperar a los represaliados y exiliados, ¿no? Eso fue la época de Suárez, cosa que yo agradezco a su gobierno, pero era de sentido común para normalizar el país, ¿no? Y entonces ya desde entonces he sido catedrático de historia del cine, he viajado mucho, he hecho de todo un poco, he publicado 46 libros, si no recuerdo mal, cientos de artículos, he escrito guiones con Antonio Mercero, con Vicente Aranda, con Jaime Camino, algunos muy exitosos, Espérame en el cielo, Dragón Rapide, etc. Yo he sido, por lo tanto, he tocado muchas teclas, ¿no? Y lo que ocurre es que hoy día la cultura de la imagen es hija y nieta del cine, porque hoy día cuando hablamos de la imagen hay que hablar de la televisión, de internet, del smartphone, de la imagen digital, etcétera, etcétera. Pero estos son los, como diré en mi discurso, son los hijos y nietos de la imagen en movimiento, que fue una imagen analógica, fotoquímica, fundacional del cine a finales del siglo XIX. Y hoy día estamos en lo que se llama el paisaje audiovisual, se dice, ¿no? O la iconosfera. Vivimos una iconosfera, pero esa iconosfera es hija o nieta de aquellas imágenes en movimiento de Lumière de hace más de 100 años. El año 47 se creó la Escuela Oficial de Cine en el seno de la Escuela de Ingenieros Industriales, pero se creó como una escuela técnica para formar técnicos, operadores, sonidistas, etcétera, ¿no? Y realmente el estudio académico del cine, cuando se crea la primera Facultad de Ciencias de la Información aquí en Madrid, el año 71, incluye teoría de la imagen. Lo que ocurre es que teoría de la imagen estaba adscrita al área de sociología. Y de hecho cuando yo me hicieron catedrático, yo fui primero catedrático del área de sociología, luego ya fue transferido al área de comunicación visual, que se creó más tarde, ¿no?
Pero fue muy tardío, es decir, porque por estas hechas ya en París, en la Sorbona, en las universidades francesas, y en Italia también, y en Alemania, y en americanas, ya el cine había entrado a la universidad, o sea, aquí entró tardíamente. Y además entró por la puerta puramente técnica, de formar expertos en tecnologías de cine, operadores, sonidistas, etcétera, ¿no? Y la visión humanista del cine es cuando se crean las facultades de ciencias de la formación, que intentan integrarlas en el paisaje mediático contemporáneo. Entonces ya hay una visión más integradora, ¿no?, del cine, ¿no? Y esa etapa la he vivido, y hoy día se ha hecho mucho más compleja, porque hoy día, como digo, el cine habla muchos dialectos distintos, la imagen en movimiento habla de muchos dialectos distintos, digitales, analógicos casi es museo, es el día del museo, de vitrina, ¿no? Pero la televisión, bueno, yo leí el otro día, con asombro, digo asombro porque soy un nativo analógico, ¿no?, que en el metro de Tokio mucha gente va viendo los capítulos de las telenovelas en su smartphone, ¿no? Entonces, imaginarme los pasajeros del metro de Tokio, porque hay trayectos muy largos, viendo los capítulos de la telenovela del día en el smartphone, a mí me resulta chocante, porque soy un anciano nacido en la época de los grandes templos cinematográficos, ¿no?, con cortinajes de terciopelo y con espejos y con columnas. Eso ha desaparecido. Hoy día las multisalas, minicines, que son cines de bolsillo. Bueno, está bien, no estoy en contra, eso nació por razones económicas. Una taquillera atiende a 6 salas y un proyeccionista atiende 6 salas, menos gasto, y si una película va mal, otra va bien y se compensa, ¿no? Es una fórmula económica. Pero claro, yo siempre digo que el minicine está bien para ver una película de Woody Allen, está bien para ver una película de Eric Rohmer, pero no está bien para ver 2001 o Gladiator, que requieren una imagen que respire, ¿no? Por tanto, estamos en un momento de gran evolución, de rápida evolución, y hay que acomodarse, y hay que introducir la enseñanza del cine en las escuelas. Porque yo recuerdo que en los años 50 del siglo pasado, un cineasta italiano, hoy día un poco olvidado, Alberto Lattuada, dijo: llegará un día en que la cámara de cine será como el bolígrafo. Y ha llegado. Por tanto, a los niños hay que enseñarles ya a escribir con imágenes, igual que se enseña a escribir con palabras, ¿no?, porque la imagen es ya un lenguaje de nuestro tiempo. La Carlos III yo la frecuenté, creo que fue el año 92, la primera vez que vine, estaba en varias ocasiones, que me invitó el profesor Jorge Urrutia a dar una conferencia en Humanidades. Y luego he ido viniendo, y además tengo vínculos de amistad con muchos colegas aquí en esta universidad, que además, concretamente, el Departamento de Periodismo y Audiovisual que dirige Manuel Palacio es muy dinámico. Acaba de hacer un congreso hace muy poco sobre la transición en los medios, ¿no? Y recuerdo que cuando la primera vez que vine me llamó mucho la atención porque era todavía un gran cuartel, un cuartel remozado, ¿no?, que tenía mucha gracia porque casi olías a caballos, casi olías a los caballos en esas primeras, esos 20 años, 15, 20 años atrás, ¿no? Y luego he ido viniendo, y para mí es una universidad, no quiero hacer comparaciones odiosas con otras, ¿no?, pero mucho más moderna, en todo el sentido de la palabra moderna, que algunas que son un poco vetustas, si puedo decir así, porque se fundaron hace más años y porque arrastran años de hábitos buenos y malos y vicios adquiridos y tal. Esa es una universidad joven, nueva, nacida muy significativamente, de la muerte del poder militar, la ciencia se erige encima del cadáver del poder militar, se erige la ciencia. Caramba, esto es simbólico, ¿no? Realmente, aunque fuese voluntario, había unos cuarteles desafectados, convirtaban los cuarteles en aulas universitarias. Me parece, tengo que felicitar, no sé si fue Peces Barba o no, que tuvo la idea, no sé quién la tuvo, pero realmente quiero felicitar a que tuvo la idea de remodelar ese espacio y convertirlo en un templo de la ciencia como es hoy día.